Well, what they're dealing with now is not only cleanup and unfortunately in many villages searching for bodies, but also the threat of possibly more rainstorms. They've issued a yellow and orange alert for this area, meaning there could still be heavy rains and high winds and possibly even hail, which is what we saw yesterday, last night. It all happened very suddenly. In fact, for most of the day, it seemed to be just sort of drizzling and then all of a sudden a huge downpour. And to give you a sense of just how unusual this is here, this riverbed beside me is normally completely dry. It is now almost halfway full, and last night actually broke through the banks on the other side, and lines of cars had to be abandoned. That's why now here you can see on this side of the highway people are just trying to get out here, and it's completely blocked off. In fact, many of the highways here were completely unusable last night and as of this morning. So it's thrown the entire area into a state of chaos, not to mention, of course, those rural villages which found themselves completely inundated. As you point out, there have been a number of deaths, at least 62. Search and rescue, however, is still continuing. Con solamente una semana para las elecciones y cuando 45 millones de estadounidenses ya han emitido su voto, ambos candidatos realizan sus últimos esfuerzos de esta campaña presidencial. En Washington, frente a la Casa Blanca, Kamala Harris tuvo el discurso de clausura de su campaña en el mismo lugar donde Trump, el 6 de enero de 2021, habló antes del asalto al Capitolio. Para la demócrata fue un momento simbólico para marcar una diferencia con el republicano. Frente a más de 75,000 personas, instó a la nación a dejar atrás la división violenta y mirar al futuro. El primer día, si es elegido, Donald Trump entrará en esa oficina con una lista de enemigos. Cuando yo sea elegida, entraré con una lista de cosas por hacer, llena de prioridades sobre lo que haré por el pueblo estadounidense. Haré cosas por el pueblo estadounidense y trabajaré con todos, demócratas, republicanos e independientes. Entre tanto, Donald Trump hizo campaña en Pensilvania, un estado clave que perdió ante el presidente Biden en 2020. Allí prometió que con él, Estados Unidos se encontrará mejor. Terminaremos con la inflación, detendremos la invasión de criminales en nuestro país y recuperaremos el sueño americano haciéndolo juntos, Pensilvania. Nuestro país será más grande, mejor, más audaz, más rico, más seguro y más fuerte que nunca. El expresidente ha recibido duras críticas tras una letanía de comentarios misóginos y racistas de oradores, incluso definir Puerto Rico como una isla basura durante su mitin del domingo en Nueva York. El expresidente el martes trató de limitar las repercusiones. Fue como una fiesta de amor, una absoluta fiesta de amor. Entre tanto, el lunes, personas sin identificar incendiaron 2 urnas electorales en el estado de Washington, destruyendo cientos de papeletas en lo que un funcionario llamó un ataque directo a la democracia. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.